Buenos días. El salmo que vamos a leer ahora es 116, 1 y 2. Es un pequeño pensamiento que quiero compartir. Es un pensamiento que por un lado, por todos los lados, es un pensamiento edificante, ¿no? Dice así, quiero decir la palabra esta, que es edificante, ¿no? 1 y 2. Dice, amo al Señor, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré todos mis días. Qué seguridad, ¿no? Digo que seguridad también nos ofrece a nosotros, ¿no? De que podemos orar y podemos invocarle todos los días, ¿no? Y fijaos que en otra versión de la Biblia lo dice en tiempo presente, en vez de porque ha oído mi voz, dice, yo amo al Señor porque Él escucha mi voz. Ahora, suplicante y mis súplicas, ¿no? Y fijaos en el versículo, la voz, ha escuchado mi voz. ¿Sí? Dios inmenso en la galaxia más grande no la abarca y sin embargo a mí escucha mi voz, la mía, la tuya, a mí. Escucha mis súplicas, qué seguridad. Y más en este tiempo de gracia. Fijaos que aquí cuando lo dice está en la ley, en el tiempo de la ley. En el tiempo en que el Espíritu Santo no estaba dentro de los corazones, hoy sí. En aquellos tiempos el Espíritu venía sobre el profeta, cuando venía, y le inspiraba. Hoy nuestro corazón está aquí habitando el Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, amo al Señor porque oye, escucha mi voz y mis súplicas. Y por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Fijaos la seguridad. Podemos invocarle todos los días, porque Él inclina su voz hacia nosotros. A lo mejor no sentimos nada, a lo mejor parece, dices tú, wow, yo oro como los hermanos que estaban orando en los primeros tiempos de la Biblia, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles. Oraban por Pedro y pensaban, no sé, no tenían mucha fe, porque en cuanto Pedro desapareció, le dijeron a Rodas, estás loca. A ver, ¿qué? ¿No estamos orando por eso? Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, por fe sabemos que Él escucha mi voz suplicante, aleluya. Escucha mi voz y mis súplicas e inclina mi oído. Y hoy le vamos a dar gracias, aleluya. Le vamos a dar gracias por todas estas cosas, porque Él está pendiente de nosotros, si no, no escucharía mi voz. Mi voz está pendiente. Amén. Quería llevaros en esta mañana al libro segundo de Reyes. Espero que hayáis venido desayunados, porque vamos a ver de comida. Esta alabanza que cantábamos ahora a mí me ha tocado bastante. Hemos cantado muchas veces. Y orando ya casi por el pasillo, oraba al Señor el centro de mi predicación, el centro de esta mañana. Porque si el Señor no es el centro de la predicación, estamos perdiendo tiempo. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 38 al 41. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 38 al 41. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra.
y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló como como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esta olla. Y no lo pudieron comer. Y eso que seguramente habían orado, Dios, damos gracias por los alimentos. Pero si el alimento está mal, para. Versículo 41. Él entonces dijo: traed harina. Y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Es interesante esta historia. Creo que nos hace reflexionar. Seguramente era un campo, un terreno donde habría ido más de una vez. Quizá era propiedad del profeta, no sabemos. Y donde habría ido más de una vez a buscar hierbas, a buscar lo poco que había. Es muy interesante la expresión del versículo 38, había una gran hambre en la tierra. Dios quiera que no tengamos que pasar tiempos de hambre, pero yo recuerdo a nuestros mayores, a mi madre, que le tocó vivir la posguerra, como ellos hablaban de que prácticamente con todas las hierbas del campo sabían hacer algo. Y siempre nos dicen que no vuelvan esos tiempos. Y seguramente, repito, era un campo donde más de una vez habría ido a recoger. Nadie había sembrado aquellas calabazas silvestres, pero nadie las había quitado del medio. Repito, nadie las sembró. Lo silvestre no se siembra, pero tienes que quitarlo. Este texto nos recuerda la necesidad de examinar algunas calabazas silvestres que crecen en nuestra vida. A veces, aparentemente, decimos: esto es una bendición. A mí me sorprende la facilidad que tenemos para decir: esto es una bendición. Y el apóstol nos recuerda que debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Y a veces algo que decimos: uy, qué bendición tan grande, luego resulta que es una calabaza silvestre. Porque no lo olvidemos que estamos viviendo una guerra contra Satanás. Y lo malo lo produce Satanás. Satanás no te traerá la calabaza, pero te hará que tú te sientas y dices: esto es bueno. Recordamos ese texto tan conocido de 1 de Pedro 5:8, que el Satanás anda como león rugiente. La versión acá en columna traduce: estad alerta y velad, que vuestro adversario, el diablo, me gusta mucho esta frase, como león rugiente, anda rondando y buscando a quien devorar. Anda rondando, anda dando vueltas. Me gustaría esta mañana, el tiempo que tenemos, sabiendo que después tenemos una asamblea informativa, me gustaría pensar en 3 calabazas que muchas veces pueden crecer en nosotros. Id conmigo, por favor, a la Epístola Universal del Apóstol Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Y encontramos ahí la primera calabaza silvestre que quiero compartir. Si alguno de vosotros, versículo 5, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y te será dada. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La primera calabaza silvestre que a veces crece en nuestra vida es la calabaza de la duda. Una cosa es reflexionar, una cosa es analizar y otra cosa es dudar. Sin fe es imposible agradar a Dios.
que la duda es la ausencia de fe. Una canción de los años 60, una alabanza de los años 60 decía esto: dudar es morir, vivir es la fe, y en ella sentir que al fin me veré. Una cosa, como digo, es reflexionar y otra es dudar, porque dudar implica negar la autenticidad de la fe. La duda, fijaros, es como un gusano. La duda nos lleva a la incredulidad. Cuando llegamos a la incredulidad, como no crees nada, como dudas de todo, entonces vamos a la impaciencia. ¿Os dais cuenta que esto es la antítesis del fruto del Espíritu? ¿Os dais cuenta que esto es una calabaza silvestre? Que no es una calabaza comestible. Y vamos a la incredulidad, a la impaciencia, y eso nos lleva a la desesperanza, a la falta de esperanza. El apóstol Pablo, ¿qué dice? Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros no somos como los que comen, permitidme la expresión, calabazas silvestres. En un texto conocido, que llevo aquí con vosotros, al Evangelio de Marcos, capítulo 14. Es un incidente bastante conocido. Y en el Marcos, disculpad, sé que he tomado mal mis notas, a ver si... Sí, es Mateo, perdón. Mateo 14, eso sí. Mateo 14, leo versículo 28. Pedro le respondió eso en el incidente cuando Jesús viene andando sobre ellos, sobre la mar, hacia ellos en aquella tormenta, ¿verdad? Leo Mateo 14, 28. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, mira, yo no dudo que seas tú, pero quiero estar seguro. Analizar las cosas. Versículo 29. Y el Señor le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas, pero para ir a Jesús. Pero al ver... Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Me dais cuenta? La duda. ¿Por qué dudaste? La misma calabaza. Es interesante. Cuando Pedro sale y mira a Jesús, dice: Señor, si eres tú. ¿Y cómo estaría soplando el viento? Porque es muy interesante. Que dice que cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando él habla con Jesús, el viento está zumbando. Pero él está mirando a Jesús, no está mirando a la mar, no está mirando al viento y cómo soplaría el viento. ¿Verdad? ¿Sabes? Solamente mirando a Jesús es que podemos andar sobre la mar. Y hemos cantado esta mañana. Dios me puede hacer andar sobre las aguas, cantamos muchas veces. ¿Verdad? Dios nos puede hacer caminar sobre las aguas. Quizá en este momento estás pasando una tormenta en tu vida. Quizá en este momento estamos pasando un temporal en algún área de nuestra vida. Dios te dice: puedes caminar sobre las aguas. Y eso es vivir por fe, lo demás es tontería. Es muy interesante, me llamaba la atención viendo este texto. Una de las cosas que, permitidme, a lo mejor diréis: qué tontito eres y qué cortito eres, que ahora te diste cuenta. Lo siento, soy así. Gracias por soportarme. Fijaros, versículo 28, Pedro le dijo, pero en versículo 30, a Pedro dio voces. Qué distinta la primera conversación de la segunda. En medio de todo el viento, que parece que nadie te oiría, Pedro tiene una conversación como nosotros en esta mañana, sin darnos voces. Pero cuando vino el desánimo, Pedro dio voces. Cuando dejamos la oración,
solamente vamos a encontrar desesperación. Cuando perdemos nuestra vista de Jesús, solamente vamos a encontrar desesperación. Recuerda, cuidado con la calabaza de la duda, porque con la duda nadie agrada a Dios. Pasamos al libro de Números, en el capítulo 21. Y hay unos versículos que nos hablan de la segunda calabaza que quiero compartir con vosotros en esta mañana. Números capítulo 21. Dice: Números 21, 4 y 5. Partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo. Fijaros esta expresión: para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo desanimado, habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. La segunda calabaza que podemos ver esta mañana es una calabaza muy sutil, que es la calabaza del desánimo. No siempre tenemos que estar a 100, pero no podemos vivir en reserva. Jesús vino no para darnos vida, sino para que tengamos vida en abundancia. Dios no quiere que sobrevivamos. Dios quiere que vivamos en abundancia. Dios no quiere la calabaza del desánimo en nuestra vida. A veces, fijaros, iban a rodear la tierra de Edom. A veces pensamos que la línea más segura es la línea recta. Y olvidamos que hemos de estar rodeando, que el sendero más corto, aunque parezca que es más largo, es a veces el rodear. Los marineros, los que se dedican a la marina, los que se dedican a la aviación, saben que en los viajes la línea recta no es precisamente la más corta. Y un viaje de Europa, por ejemplo, a América o a Asia, no va en línea recta. Va en línea en parábola, porque es más corta. En cierto modo hay que rodear. Me gusta, una de mis aficiones es ver una predicación que hay sobre las rutas de los aviones. Y me llama la atención cuando vienen a veces aviones de Arabia que van hacia Estados Unidos, como atraviesan. Y dices, ¿cómo no van en una forma una línea más recta para ir a lo mejor hacia el sur de Estados Unidos? Pues van casi por el norte. No es una línea recta. Y a veces pensamos que la línea recta es lo mejor. A veces me gustaría que las cosas fueran así. Pero Dios dice, rodea. Y como las cosas no son como yo quiero, me desanimo. Fijémonos. El pueblo se desanimó. ¿Y cómo habló entonces? No dijo, ¿por qué nos hiciste? Sino habló contra Dios y contra Moisés. El desánimo nos lleva a la murmuración. El desánimo nos lleva a la queja. Tus palabras, mis palabras de desánimo, nunca son de crecimiento. Siempre son contra los demás, pero sobre todo primero contra Dios. Ellos iban a por Moisés. Fijaros, ¿por qué nos hiciste salir? No dicen, ¿por qué Dios nos hizo salir? ¿Por qué nos hiciste salir? No, ellos en teoría, permitidme, humanamente iban contra Moisés, pero espiritualmente primero iban contra Dios. Por eso dicen, cuando alguien se mete contra un hijo de Dios, se está metiendo con Dios primero, contra él. Cuidado con la calabaza del desánimo. Cuidado, no dejemos crecer esa calabaza silvestre de la queja. Me gusta analizar
cuántas oraciones veo contestadas de Dios, pero también en los últimos años analizo, cuando tengo tiempo, y no siempre seguramente con la exactitud que debería, porque uno es subjetivo en el fondo, cómo son mis palabras para los demás, incluso para la situación que estoy viviendo. Cuando vas al médico, mucha gente se queja del sistema sanitario. El viernes estuve con el médico de cabecera por mi problema y le dije, gracias por el esfuerzo que usted hace y gracias a Dios por el sistema sanitario que tenemos. Y el hombre, yo espero que no le dé un infarto, me dijo, uno que no se queja. ¿Cómo son mis palabras cuando las cosas no funcionan? Cuando salieron de Egipto, todos iban saltando y alegrándose, ¿verdad? ¿Recordáis? Nuestros corazones saltando de alegría. ¿Y dónde estaba aquel gozo? Lo habían dejado por el camino, porque dudaron de Dios. Tenían palabras de gozo. Teníamos palabras de gozo cuando conocimos al Señor. Seguro que tú tenías palabras de gozo cuando conociste al Señor. ¿Y qué palabras hay ahora en tu vida? De queja muchas veces. Y me quejo por eso, ay, sí, cuando yo me convertí, qué tiempos aquellos. Nunca digas que tiempos pasados fueron mejores, porque nunca de eso preguntarás con sabiduría, dice el sabio Salomón. Si quieres hacer el tonto, piensa que los tiempos pasados fueron mejores. Versión de Jonathan que no hace falta registrar. Cuando estamos desanimados, nos quejamos por todo. Nos quejamos del matrimonio. Mi esposa no es perfecta, pero es que su marido es muy defectuoso. Nos quejamos de la familia. Hay una sola familia perfecta, ya ni siquiera la de Adán ni Eva. Ya Adán y Eva me enseñaron mucho sobre el matrimonio. Señor, la mujer que me diste. Luego, digo, a veces sabían trabajar en equipo. Adán sabía trabajar en equipo, echándole la culpa, ¿verdad? El trabajo. Nos quejamos de la iglesia. Es que nuestra iglesia... ¿Hay una sola iglesia perfecta? A veces dicen, no, es que esta tierra es difícil de evangelizar. Dime una tierra fácil que allá me voy. Porque el corazón del hombre es el mismo en todos lados. A veces nos quejamos de nuestras circunstancias. Permitidme, nos quejamos hasta de nuestra sombra. Y para cada bendición, para cada oportunidad que tenemos 100 calabazas silvestres de queja. Nos quejamos de todo. La calabaza silvestre del desánimo nos hace pensar lo erróneo y echa a perder el guiso de nuestra vida. Y no es que tuviera un mal sabor el guiso. Yo no sé si os gusta mucho la calabaza o no. Yo confieso que la como por lo criminal, es decir, porque no me queda otra. Pero aquella no es que tuviera mal sabor, ¿sabes? A veces hay cosas que comes que no tienen buen sabor, pero están bien, ¿no? Es que la calabaza, aquel guiso tenía muerte. El desánimo no es una opinión, es muerte. Israel se quejó contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Acaso ellos no tenían? ¿Acaso, permitidme, Moisés fue con una ametralladora de la época? No sé, sería... no sé, con un palo, yo qué sé, no fue obligando a nadie, todos salieron con sumo gozo, a ver quién era el último en salir. ¿Sabéis, recuerdáis por qué estaban en el desierto? Porque habían pecado, porque habían murmurado. A veces nos quejamos de las circunstancias cuando las circunstancias son provocadas por nosotros. ¿Sabéis cuál era el problema de Israel? El problema de Israel era Israel. A veces los creyentes tenemos el comodín de Satanás. Le echamos la culpa de todo a Satanás. Como suelo decir, bastante desgracias tiene el desgraciado de Satanás como para que nosotros le echemos la culpa de lo que son nuestras responsabilidades. El principal problema de Jonathan es Jonathan. Porque cada uno tiene que tener esa lucha personal, ¿verdad? Así que cuidado con la calabaza del desánimo. Quisiera, en tercer lugar, llevaros al Evangelio de Marcos. Espero ahora sí tener bien la cita. Marcos, capítulo 14.
Sí. Marcos 14, Marcos 11. Menuda mañana llevo yo. Disculpadme porque me va a ir a las citas. Solo tenerlas generalmente copiadas, pero hoy dijo, no, las llevo en la Biblia y ya está. Pero Marcos, sí, 14, bien, digo. 24 a 27. Se lo tenía bien y no me enteraba, disculpad. Ya llegaréis a mi edad con Pedro. Vamos a ver. Marcos capítulo 11, Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Y os vendré. Ay, qué bonito este versículo, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo usamos? Espera, que la historia no ha terminado. Y cuando estéis orando, pasadlo bien. Decid amén. No, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, perdonad si tenéis algo contra alguno. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofrendas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Quién de nosotros no ofende a Dios? Ya lo digo una vez en semana, sino una vez cada día por lo menos. Todos, ¿verdad? Si recuerdas que alguien tiene algo contra ti, perdónalo. Hay una calabaza silvestre que se mete en nosotros, que es la calabaza del resentimiento. La falta de perdón afecta a nuestras oraciones. Voy a ser más práctico. La falta de oración afecta a nuestras bendiciones. Dios no puede bendecir mi vida, tu vida, si hay resentimiento contra alguien. ¿Para qué voy a perdonarle a Gertruditas? Si Gertruditas va a seguir haciendo lo mismo. Si hay alguna Gertruditas que nos esté viendo, por favor, que me disculpe. ¿Para qué voy a perdonar a Gertruditas? Es una calabaza que echa a perder el resentimiento, el guiso de la bendición, el guiso, el alimento de la vida plena con el Señor. ¿Para qué voy a perdonar a Sinforosito si Sinforosito no lo merece? Espera, ¿cómo que el otro no lo merece y yo sí lo merezco? Pero no compares lo que dijo Sinforosito con lo mío. Eso es soberbia. Me creo mejor que el otro. ¿Para qué voy a perdonarle a Gertruditas o a Sinforosito si lo que me hizo me destrozó la vida? Si lo que me hizo destrozó mis ilusiones. Si lo que hizo, y esto hay muchos casos tristemente, destrozó mi reputación. ¿Cuántas personas han destrozado la reputación de otros? Con bulos, ¿verdad? ¿Cómo voy a perdonarle a Gertruditas o a Sinforosito si destrozó mi ministerio? Donde vivimos, en Canarias, el casero de la casa donde vivíamos tenía unas huertas y a veces nos traía los plátanos y comíamos plátanos, obviamente pelándolos primero, porque es seguro que nos comíamos la cáscara, somos de aprovechar, pero no tanto. Pero a veces nos traía patatas o lo que fuera, pero a veces nos traía calabazas. Y había calabazas pequeñas, más grandes. Recuerdo una vez que nos trajo una, que Marisa y yo nos dábamos pillado con ella para ponerla en casa, dentro de casa. Y durante 2 meses estuvimos comiendo calabazas en distintas versiones. Y eso que dimos, era aquello más largo que el aceite de la viuda. Pero todas las calabazas, fueran pequeñas o fueran grandes, tenían algo en común, que pesaban una barbaridad. La calabaza del resentimiento es una calabaza sumamente pesada. Y es una carga que asumo yo pensando que la lleva el otro. Y el que termina baldado, permitidme, soy yo.
Cuando la calabaza silvestre del resentimiento crece en nuestro corazón, ¿sabes lo que hay? No hay tristeza, hay amargura, que es peor. Dice el autor de Hebreos, capítulo 12, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, lo que hemos leído en Marcos 11, 24, 27. Dejamos de alcanzar la gracia, la bendición de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Libro 2 de Reyes, lo que acabamos de leer al principio. La escritura se compenetra, encaja uno con el otro. Mi resentimiento afecta a mi matrimonio. Mi resentimiento afecta a mi relación laboral con mis compañeros. Y a veces tienes unos compañeros que tú dices, Señor, ¿te los llevas o te los mando? Y el Señor ni se los lleva, ni incluso los puedes mandar. Mi resentimiento afecta a mi iglesia. Porque si soy una persona resentida con gente de fuera, esto lo voy a manifestar en mi iglesia, porque el resentimiento es como el sudor, que no se puede disimular. Las calabazas eran tan parecidas que el ciervo las confundió. Si las calabazas silvestres hubieran sido, no sé, de color, no sé, azul, seguro que el ciervo dice, esto sí que no. Pero eran tan iguales a las que había que las confundió. Cuidado, porque Satanás se disfraza como calabaza silvestre, como ángel de luz. El resentimiento puede poner cara de alegría, pero el resentimiento es un corazón amargado. Concluyo de esta manera. Para evitar que las calabazas silvestres del enemigo se pongan en el huerto del Edén que tenemos ahora, en el huerto del Edén en el cual vivimos porque estamos en una vida nueva en Cristo, hemos de tener cuidado en cómo nos alimentamos. Por eso conviene conocer la palabra. Por eso no conviene decir, bueno, yo creo lo que dice el pastor, fulanito, menganito, cree lo que dice la palabra. Decía al principio, mi oración era, el centro de mi predicación es Jesús. Eso es lo que pretendo, y eso es lo que has de buscar en esta mañana. Pidamos a Dios que en nuestra vida haya calabazas, pero calabazas de bendición. ¿Cómo habrá calabazas de bendición en nuestra vida? Pues no dejando de buscarle cada jornada, pidiendo al Señor algo que hicieron los discípulos. A veces decimos, ¿y cómo oro al Señor? Fíjate, hay una oración en la palabra, en 3 palabras, en la Escritura hay una oración con 3 palabras, que es, para mí sigue siendo un desafío. Señor, aumentanos la fe. ¿Qué oración más breve, pero tan larga? ¿Qué oración tan breve, pero tan profunda? ¿Qué oración tan corta, terrenalmente hablando, pero tan grande, espiritualmente hablando? ¿Qué calabazas vas a cultivar? ¿Qué calabazas vas a dejar que crezcan en tu huerto? Cultivemos calabazas de esperanza, hermanos. Calabazas de ánimo. Calabazas de perdón. Calabazas de fraternidad. Calabazas del fruto del Espíritu en definitiva. Busquemos la guía. Busquemos el poder de Dios, no nuestro poder. Busquemos no nuestra sabiduría, sino la sabiduría de Dios en todo momento. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Una paráfrasis. Si alguno de vosotros tiene alguna calabaza silvestre, pida sabiduría a Dios. Si alguno de vosotros, si tú, Jonathan, no te das cuenta, examínate delante de Dios y pídele sabiduría para ver qué calabazas hay en tu huerto. Que el Señor os bendiga.